Muy buenos días, esto es Fuente de Vida. Damos gracias a Dios por una oportunidad más que nos da y también agradecerle porque usted nos está, escuchando en esta mañana. Quiero leer contigo el libro de Isaías, capítulo 61:3. Y vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor. Para conceder a los que lloran en Sión, se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. En esta mañana, por medio de esta palabra, Dios nos enseña que hay un manto, y ese manto es el de la alabanza. Y en esta mañana quiero hablar, ¿qué es la alabanza? De repente muchos de nosotros nos hemos preguntado, ¿qué es alabanza? Y la alabanza dice que es acción de glorificar a Dios, de ensalzarlo, de bendecirlo con canciones, con cántico, con música. Y también nos dice que la alabanza sale de tu corazón con toda la naturalidad, con agradecimiento y con bendiciones por los beneficios recibidos. En esta mañana, ¿cuántos de nosotros todavía Dios nos da vida, nos da salud, nos bendice incluso nuestra mesa? Y es un buen inicio para decirle, Señor, yo te voy a alabar. Pero la alabanza dice que tiene que salir con toda naturalidad de nuestro corazón, tiene que ser espontáneo, ¿no? Y quiero leer contigo esta palabra que hemos leído en Isaías, y ahí en esa palabra, en ese texto encontramos la palabra manto. La alabanza es como un manto, y en esta mañana mi prédica es el manto de la alabanza. La alabanza dice que es como un manto, y en el griego significa, manto es ata. Dice que esta palabra nos está sugiriendo, este texto nos está sugiriendo que la alabanza no es una prenda de vestir. Por ejemplo, cuando llega el invierno, siempre utilizamos una casaca para podernos abrigarnos del frío y así no podernos resfriar, ¿no? Pero en Isaías 61:3 nos dice que la alabanza no es una prenda de vestir, sino es un manto. Entonces, si usted se ha dado cuenta, cuando el invierno se va, nosotros ya no utilizamos la casaca, ni la chalina, ni el gorro, ¿no? Ya no lo utilizamos, porque esa prenda de vestir la vamos a utilizar ocasionalmente, solamente cuando hace frío o cuando el invierno está presente. Pero cuando el invierno se va, ya no utilizamos la casaca, ya utilizamos un polo, etcétera, ¿no? Entonces, la Biblia me dice que la alabanza es un manto. Y nos invita, en el libro de Isaías capítulo 61:3, nos invita literalmente a arroparnos con ese manto. A arroparnos, a cubrirnos de forma que no haya ninguna abertura, que no haya ninguna hendidura por la cual de repente nosotros podamos ser dañados en nuestra inseguridad, en nuestra duda, en nuestro temor. Y de repente nosotros en este tiempo que es cuarentena hemos dejado de cantarle a Dios, hemos dejado de alabarle a Dios, ¿no? Hemos dejado que el temor, la duda se entra en nuestro corazón y de repente estamos así ansiosos por todo lo que está sucediendo en este tiempo y hemos dejado de alabar a Dios. Y al dejar de alabar a Dios estamos desprotegidos, estamos sin ese manto de alabanza y no estamos arropados, no estamos cubiertos. Y eso hace de que lo malo, la duda, el temor, el miedo pueda penetrar a nuestro corazón y dañar nuestra fe. Entonces, cuando usted se pone el manto de la alabanza va a repeler, la alabanza va a reemplazar el espíritu de pesadumbre, ese sentimiento de pena, ese sentimiento de duda, de incertidumbre, ese sentimiento de temor, de miedo.
Entonces, Isaías 61:3, el Señor nos habla y nos dice, hoy es el tiempo en que nosotros tenemos ¿qué cosa? Que arroparnos de la alabanza, tenemos que cubrirnos de ese manto de alabanza. ¿Para qué? Para que cuando usted alabe al Señor, cuando usted cante al Señor, ese espíritu de temor y de miedo salga y sea reemplazado por un espíritu de paz. Entonces, este mensaje que nos da el Señor por medio de Isaías nos da aliento y nos da esperanza. ¿Esperanza en qué? De que toda duda, de que todo temor, de que todo lo que nuestra mente se llenó de incertidumbre, de angustia, salga, o sea, nos deje. Entonces, entendamos que una pieza de vestir solamente dura por un momento y nos va a proteger del frío solamente cuando lo utilizamos. Pero hoy nosotros tenemos que vestirnos con ese manto de alabanza, aún en los momentos más difíciles, porque a veces sabemos cuando estamos en momentos buenos, cuando estamos en momentos cuando son agradables, va a salir la alabanza. Pero cuán difícil es cuando pasamos momentos de tristeza, de dolor o de sufrimiento. Es difícil levantar tu voz de alabanza. Pero en esta mañana, en el libro de Isaías, el Señor nos habla, nos alienta, nos fortalece y nos anima para poner ese manto de alabanza. Y quiero en esta mañana leerte el libro de Salmos 150. Y la palabra del Señor dice lo siguiente. Alabemos a nuestro Dios, alabemos a Dios en su santuario, alabemos su poder en el cielo, alabemos sus grandes acciones, alabemos su incomparable grandeza. Que alabe a Dios todos los seres vivos, alaben a nuestro Dios. En esta palabra, en Salmo 150, nos insta a alabar a Dios por los privilegios que disfrutamos de tenerlo, incluso de tener a Dios en nuestro corazón como Señor y Salvador. Hoy en esta mañana, también Salmos 150 nos insta a alabarlo por su poder y su gloria en el firmamento. Nos insta a alabarlo con fe, firme, sin dudar, a alabarlo porque es santo, porque es amoroso, porque se deleita que sus hijos levanten su voz y lo alaben. Tenemos que alabar a Dios con entera confianza. Tenemos que alabar a Dios con fe por su triunfo sobre las enfermedades. En esta mañana podemos decir que Dios es mayor que toda enfermedad, que toda pandemia, que todo COVID-19. Dios es mayor. Dios es mayor que toda ansiedad. Dios es mayor que todo temor. Dios es mayor que todo miedo, que toda angustia. Es por eso que hoy tenemos que alabarle con una fe de confianza, alabarlo por la esperanza y la expectativa de lo que va a suceder, de lo que van a venir en los próximos días, no de lo que diga el noticiero, sino de las promesas de Dios. Y mientras respiramos, usted respira, yo respiro, y mientras respiremos tenemos que alabar a Dios. Entonces, en este Salmos nos insta a poder alabar al Señor. Y quiero también que puedas acompañarme a leer el libro de Salmos, capítulo 8, el versículo 2, donde la palabra dice: has enseñado a los pequeños y a los niños de pecho a rendirte perfectamente alabanza, que su ejemplo avergüence a tus enemigos. Incluso esos niños, esos pequeños, alaban a Dios. Y dice que su ejemplo avergüenza a tus enemigos. ¿Qué enemigo tienes en esta mañana? ¿Duda, temor, ansiedad? De repente dices, Dios no me está ayudando. De repente dices, Dios se ha olvidado de mí. Ese enemigo que se ha levantado y que de repente está llevando a tu mente como que Dios no puede, como que la enfermedad es mayor que el poder de Dios. Ese enemigo tiene que
tiene que ser avergonzado en esta mañana, pero tiene que ser avergonzado en esta mañana por una alabanza que tú levantes ahí en tu casa, ahí donde tú te encuentras. Tienes que levantar una alabanza a Dios. Cuanto más si los pequeños y aún la naturaleza alaba a Dios. Y también quiero que puedas acompañarme a poder leer el libro de Lucas capítulo 1, el versículo 4, y dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 1, el versículo 8, perdón, dice, este versículo se da cuando Jesús estaba siendo tentado, estaba en el desierto, y la palabra del Señor dice, Jesús le respondió, las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. En momentos de tentaciones, en momentos difíciles que usted se pueda encontrar, la Biblia dice que tú lo adores en todo momento y sírvele únicamente a Él. Y para terminar, quiero leer contigo el libro de Juan, capítulo 1, del versículo 23 al 24. Y dice la palabra del Señor, Dios es espíritu, y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que le adoran a Dios el Padre lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado, y ese es el tiempo que ha llegado. Entonces, Dios quiere ser adorado. Si tú levantas tu voz donde tú estás, Dios va a escuchar nuestra alabanza. Pero quiero que te quedes con esto y que entendamos en esta mañana de que tenemos que arroparnos, de que tenemos que cubrirnos con la alabanza. De repente hasta este tiempo nos hemos quejado y de nuestra boca solo ha salido queja, duda, temores, miedos. Pero el Señor nos insta en esta mañana y nos dice que de nuestra boca ya no salga queja, ya no salga palabras de repente de sufrimiento, de dolor, sino nuestra boca y nuestros labios se puedan llenar de alabanza.